Bienvenidos una vez más a mi canal, La Palabra de Dios 6, en una nueva temporada, donde te estaré compartiendo pequeñas reflexiones, frases y muchos temas relacionados con la Palabra de Dios, con el fin de poderte ayudar y animar a cambiar tu vida. Cafecito. Hagamos viral la Palabra de Dios para tu vida. En ese pequeño tiempo de la palabra de Dios te quiero compartir el primer tema para ti. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es un adorno. De nada sirve tener una ahí en tu casa si es que se está ya llenándose de polvo, ¿verdad? Porque déjame decirte, algunas personas tienen una palabra de Dios allá en su casa arrumbada y a veces se preguntan qué efecto tiene leer la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Cuando empezamos a leer la palabra de Dios en nuestra vida, ella empieza a hacer en nosotros es a guiarnos, enseñarnos, a formarnos en la verdad de su palabra. La palabra de Dios se convierte en una herramienta para reprobar, convencer y seguir, conocer la voluntad de Dios que tiene para nuestra vida. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está tu vida? Así como la palabra de Dios que tienes allí en tu casa, arrumbada o llenándose de polvo, entonces necesitas aprender a estudiar, a leer la palabra de Dios para que ella empiece a dar fruto en tu corazón, en tus pensamientos y en tu vida. ¿Sí? La palabra es la palabra de Dios. En ese tema te quiero compartir 2 puntos para poder comprender qué es la Biblia. Primer punto, el origen e inspiración de la palabra de Dios. Vamos al libro de Segunda de Pedro 1:21. Escucha la palabra de Dios. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nos dice, sí, que la palabra de Dios nunca fue traída por iniciativa humana, sino que fueron unos hombres santos, apartados, separados. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Mateo 24 al 25. Escucha la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí nos dice el Señor Jesús, Él nos habla de lo que hay en este mundo físico o material en el que vivimos. Todo lo que vemos, todo lo que hay en esta tierra, está destinado algún día, ¿sí?, a desaparecer. Ese día no lo sabemos, solo Dios lo sabe.
Pero la palabra de Dios, sí, ella va a permanecer para siempre. Ella no va a desaparecer, ¿sí? Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida? La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para salvarnos del pecado, tristeza, soledad, dolor y mucho más, ¿verdad? El Señor Jesús nos enseña en su palabra lecciones sobre el servicio, el amor y muchas historias también que nos enseñan cómo podemos vencer las cosas más difíciles que tengamos a lo largo de nuestra vida. Punto número 2. Toda la Biblia fue inspirada por Dios. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17. Escucha la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Nos dice que toda la palabra de Dios que fue inspirada por Dios, ¿verdad? No una parte ni una mitad, sí, fue toda inspirada por nuestro Dios. Es decir, lo que Dios ha decidido revelar a todas las personas, todas, para ser parte de nuestra vida, es está, perdón, está en su palabra. Y lo que no viene en su palabra, sí, no es de Dios. Te quiero compartir en este tiempo unos consejos cuando empezamos a estudiar su palabra de Dios. Nos brindará esa ayuda que necesitamos día a día en nuestra vida. Primer consejo, la palabra de Dios encontraremos sus enseñanzas que nos ayudarán a saber quién es Dios y entender mejor cómo quiere que nosotros vivamos como personas. Segundo consejo, la palabra de Dios nos enseña a dar amor. Si empezamos a leer las historias acerca del amor que hay escritas en la palabra, podríamos, sí, llegar a ser un poco más como el Señor Jesús. Podríamos amar más, servir más y perdonar más, ¿verdad? Podríamos encontrar ese amor por Dios, ese amor por nuestro prójimo y aún por nuestros enemigos. Hey amigos, si te gustó mi contenido o te dio un valor para tu vida, quiero hacerte una pequeña invitación chiquita a que te suscribas a la palabra de Dios para que te llegue más contenido cada semana.
Allí sí, juntos tú y yo podamos crecer en esta pequeña aventura. En mi siguiente video, la palabra de Dios te estaré compartiendo una frase completamente en vivo. Será en esta semana el miércoles. Estén muy atentos. A las 7:30 p.m. de este jueves, completamente en vivo. Y recuerda dejarme tus comentarios en la caja, te estaré respondiendo personalmente. Y recuerda, hagamos viral la palabra de Dios. Gracias y nos vemos en el siguiente video, donde más aquí en la palabra de Dios es. Adiós.